En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de los difuntos, aquellos que nos han abandonado debido a la pandemia que estamos padeciendo, y también pedimos al Señor que sostenga y dé fortaleza a sus familiares, a los sanitarios, a los miembros del ejército y a todas aquellas personas que luchan por ayudar a los necesitados. Como hacemos siempre, guardamos un momento de silencio para preparar nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mis gritos lleguen hasta ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse
y por eso dice, donde yo voy, ¿no podéis venir vosotros? Y él continuaba, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, ante todo, eso mismo que os estoy diciendo, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. A mí me tocó una época que estaba a caballo entre el posconcilio y ya la etapa más tranquila y segura, que fue la etapa central del pontificado de San Juan Pablo II. Todavía tuve profesores que eran herederos de esa etapa difícil de los años posteriores al concilio. Pocos, ciertamente, la mayor parte eran profesores que se habían formado, muchos de ellos en Roma, y que tenían muy buena formación, evidentemente eran del posconcilio, pero no de la etapa dura del posconcilio. Alguno me tocó, que sí que era difícil. Tuve profesores buenísimos, como todos hemos encontrado en nuestra etapa formativa, profesores malos, también los hubo regulares y los hubo también peores. Recuerdo que el que nos dio la materia de Cristología se empeñaba en decir que Cristo previó que iba a ser ajusticiado y por lo tanto que iba a dar su vida en la cruz, pero que no lo sabía con certeza. Aquello a la mayor parte de los alumnos que estábamos formándonos en San Dámaso nos pareció un verdadero error. Allí había desde laicos a religiosos, a seminaristas de los 3 seminarios de la Archidiócesis de Madrid, de Getafe, de Alcalá y de Madrid ciudad. Y a todos nos pareció aquello un error y por lo tanto algo equivocado. Y así se lo hicimos ver, por más que él se empeñara en decir que Cristo previó, que Cristo pudo, leyendo los acontecimientos, deducir que iba a morir en la cruz, pero que no lo sabía. Vamos, era más o menos como un portero que está esperando que el futbolista lance una falta, está la barrera y él tiene que intuir por dónde va a salir la pelota. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, una única persona donde hay 2 naturalezas, la humana y la divina, y por lo tanto, como Dios sabía todo lo que iba a pasar, y él sabía que iba a morir en la cruz. Y las palabras de este Evangelio precisamente son claro exponente de esto que estoy diciendo. Él les dice a los fariseos, cuando sea elevado en la cruz, sabréis que yo soy. Él sabía cómo iba a morir y sabía que su muerte en la cruz y su resurrección iban a significar nuestra liberación. Por eso se trata de acoger aquello que el Señor nos dice, de creer en Él, de confiar en la salvación que nos da. Solo hay un pecado que no se puede perdonar a los hombres, lo dice Jesús, es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquella persona que lleva a cabo la misión de sostener a la Iglesia, de alentarla, para que la Iglesia sea sacramento universal de salvación, llevando la salvación y los efectos de la misma a todos los hombres que abran el corazón a Cristo. Por eso el que no cree en el Espíritu Santo es el que le cierra las puertas a Dios, es el que no cree en la capacidad de Dios
de perdonar nuestro pecado, de sanar nuestras heridas, en definitiva, de liberarnos del mal. Si tú crees, si tú te fías de Dios, si tú deseas hacer la voluntad de Dios, estás permitiendo que el Señor sane, cure tus heridas y te regale el don de la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imitar a Cristo. Cristo fue obediente a su Padre Dios. Sube a la cruz por obediencia, ama a los hombres y permite morir en la cruz para de esa manera hacer la voluntad del Padre. Si nosotros, por encima de todo, deseamos hacer la voluntad de Dios, si nosotros, como lo primero en nuestra vida, deseamos amar a Dios y hacer lo que Él nos pide, de esa manera estaremos, porque somos fieles a Dios, abriendo nuestro corazón a su voluntad. Una voluntad que sabemos qué es lo que el Señor quiere, porque nos llega por multitud de indicativos. El primero de ellos, nuestra obligación, hacer aquello que es nuestro deber. El segundo, escuchar su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra hecha carne en Cristo y que es recogida por los evangelios. En tercer lugar, tu conciencia, una conciencia recta, bien formada y bien alimentada, que te ayuda a distinguir el bien del mal. En cuarto lugar, la oración, cuando te recoges en tu interior y escuchas la voz de Dios que te habla. En quinto lugar, levanta la mirada para ver qué es lo que Dios te pide por medio de los que te necesitan y pasan por tu vida, porque en ellos está Cristo. Se cumplen aquellas palabras que Jesús dijo, que el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Y por último, escucha la voz del magisterio de la Iglesia, que es la voz de Cristo. Él dijo, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Como Cristo, seamos dóciles a la voluntad de Dios Padre. Hagamos lo que Él nos pide. Abramos nuestro corazón a Dios para que Él sane, cure nuestras heridas y nos dé la salvación. Él ha venido a salvar a los hombres, pagando en la cruz la deuda contraída por nuestro pecado. Nadie le quitó la vida, la entregó libremente, porque quería, por encima de todo, hacer la voluntad de su Padre Dios. Que Él nos ayude, para que también nosotros seamos obedientes a la voluntad del Padre, para que seamos dóciles a lo que el Señor nos pide. Que el Señor nos dé fuerzas. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la voluntad de su fundador y sea fiel, por tanto, a la verdad revelada y transmitida por las Escrituras. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas de la pandemia que estamos padeciendo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, para que sean eficaces en la solución de esta pandemia. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos, para que estén con Dios en el cielo, descansando en paz. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por todas aquellas personas que trabajan por ayudar a los necesitados. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de reconciliación, para que compasivo perdones nuestros delitos y guíes tú mismo nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Manolo, Paquita, de los difuntos que nos han pedido que ofrezcamos la Eucaristía por ellos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cristo no previó lo que le iba a ocurrir. Jesús sabía, como verdadero Dios, lo que iba a pasar. Y como dice San Pablo, aprendió sufriendo a obedecer. Aceptó la voluntad del Padre, aunque le costaba. Fruto de ello fue la agonía en Getsemaní. Pero lo hizo porque confiaba en su Padre Dios, porque amaba por encima de todo a su Padre Dios y hacer por tanto su voluntad. Nadie me quita la vida, dice él, la entrego libremente. Pidamos al Señor que nos dé fuerzas para amar de esa manera, para confiar en la voluntad de Dios, en su palabra, para hacer aquello que Él nos pide, para, en definitiva, fiarnos plenamente de Él. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.